capítulo 46, y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Génesis 46, versículo número 1 en adelante. Antes de leer, vamos a orar para pedirle al Señor nos entregue su palabra y Él pueda hacer la obra por la cual va a entregar esta palabra. Si hubiera alguna petición de oración, hermanos, este es el momento para entregarla e incluirla. Si hubiese alguna petición o alguna nota, vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, bendito Dios, porque nos das el privilegio de encontrarnos en este lugar contigo. Sabemos que no es una reunión ocasional ni una reunión más. Es un momento en el que podemos encontrarnos y disfrutar de tu gloria, disfrutar de tu presencia. Amado Dios, esta mañana queremos pedirte por cada necesidad, por cada petición, para que tú, Señor, puedas obrar y traer la respuesta a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Quiero pedirte, nos entregues tu palabra esta mañana, prepare nuestro corazón y que cada uno pueda ser edificado. En Cristo Jesús oramos y la iglesia del Señor dice amén. Vamos a leer del versículo número 1 del capítulo 46 del libro de Génesis. La palabra de Dios nos dice: salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones nocturnas: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí me tienes. Entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob salió de Beerseba y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hijas y las hijas de sus hijos. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, acabamos de leer este pasaje que nos recuerda el momento en el que Jacob ha recibido la noticia que su hijo amado José vive, y que no solamente José vivía, sino que también ahora era el gobernador en la tierra de Egipto. Egipto en este momento era una potencia mundial que era considerada como el granero del mundo. Pero el momento en el que Jacob recibe esta respuesta, o esta noticia más bien, de parte de sus propios hijos que lo habían vendido a los madianitas y que por cuyas circunstancias había terminado en la tierra de Egipto como esclavo, era un momento, hermano, bastante difícil en la familia de Jacob, porque se estaba viviendo un hambre bastante profunda en toda la tierra. La Biblia nos dice que era tan profunda el hambre que Jacob se vio en la necesidad de enviar a sus hijos a Egipto para conseguir un poco de grano y así poder hacerle frente a la hambruna que se estaba viviendo en ese momento. En ese punto de la historia, es importante recordar lo que Dios le había dicho a su antepasado Abraham, específicamente a su abuelo Abraham. Dios le había dicho a Abraham y le había dado una promesa de bendición. Esa promesa de bendición sería: número 1, todo lo que pise la planta de vuestros pies
de tus pies será tuyo, Abraham, tuyo y de tu descendencia. Número 2, yo voy a hacer de ti una nación grande, muy numerosa en esa tierra. Y número 3, por medio de ti o a través de ti serán benditas las naciones de la tierra. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, el padre de la fe. La Biblia nos dice que Abraham creyó a esa promesa. Pero si adelantamos un poco la historia y nos ubicamos en este capítulo 46, Jacob es descendiente de Abraham. Y Jacob, hermanos, está viviendo una de las peores situaciones en la vida de su familia. Por un lado, ha recibido la buena noticia de que su hijo amado José vive todavía. Pero por otro lado, está viviendo una situación económica bastante difícil, una situación material muy complicada. Pues ahora su familia corre el riesgo o el peligro de desaparecer. Es en ese punto de la vida donde es usual preguntarnos: Señor, ¿qué pasó con la promesa que le hiciste a Abraham? Tú dijiste que seríamos una gran nación, pero ahora resulta ser que mi familia, de la cual tú ibas a levantar esa gran nación, está pasando hambre. Ahora, Señor, tú nos has prometido que todo lo que pisare la planta de nuestros pies sería nuestro. Pero ahora nos vemos en la necesidad de irnos a Egipto para sobrevivir. ¿Y cómo es que nosotros vamos a ser de bendición a las demás naciones de la tierra cuando ahora nosotros mismos tenemos necesidad de la bendición de Egipto? O tenemos necesidad de que Egipto nos provea los alimentos. Es en ese punto de la historia donde muchos de nosotros nos encontramos. Dios nos ha hecho promesas de bendición. Dios ha declarado de nosotros que somos un pueblo bendecido. Pero cuando nos encontramos en situaciones difíciles, circunstancias apremiantes, es cuando nosotros pensamos y reflexionamos: Señor, ¿es que acaso te has olvidado de nosotros? ¿Es que acaso nos has dado la espalda? Y probablemente hasta Satanás o el mundo aprovechan las circunstancias para meternos dudas acerca de Dios. Jacob se siente entre la espada y la pared. Se siente entre la promesa y la duda, entre la fe y la incertidumbre. Es una experiencia que no solamente ha afectado a la familia de Jacob. El versículo 1 con el cual iniciamos la lectura nos dice: cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre. ¿Por qué Jacob está ofreciendo sacrificios a Dios? Jacob sabe que tiene una necesidad de ir a Egipto, pero su papá y su abuelo tuvieron una situación semejante. Abraham también pasó un momento difícil como el que ahora él está viviendo. Y cuando Abraham descendió a Egipto, le fue mal. Isaac también pasó un momento difícil y el Señor tuvo que intervenir en la vida de Isaac para que no fuera a Egipto. Hoy, varios años después, Jacob está viviendo la misma prueba que vivieron sus antepasados. Muchas veces nuestros hijos van a tener que vivir las pruebas que nosotros en algún momento tuvimos. O probablemente tú en estos momentos de tu vida estás viviendo una prueba que también afectó la vida de tus padres. Y es en ese punto donde tenemos que recurrir a la dirección sabia de nuestro Dios. Cuando nos equivocamos en el camino, es porque nosotros tomamos nuestra decisión sin consultar al Señor. Y Jacob no se la quiere jugar, como decimos popularmente. Jacob quiere pedirle al Señor una sabia dirección,
Por eso es que le ofrece sacrificios al Señor. Sepa algo: cuando usted busca la dirección de Dios, siempre el Señor se compromete a responderle. Si hay una petición que a Dios le complace bendecir o responder, es cuando pedimos a Él por sabiduría. Y Dios no se tardó. Dice el versículo 2: y habló Dios a Israel en visiones nocturnas. Dios habló a Jacob. Ahora el Señor va a responder a sus dudas. Jacob tenía la pregunta: ¿me voy para Egipto o me quedo en la tierra de Canaán? ¿Qué hago? Y mire esto, hermano. El Señor le respondió puntualmente y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Esta versión dice: aquí me tienes. Eso, hermanos, nos habla de la disposición que Jacob tenía de obedecer a Dios. El Señor le está diciendo: Jacob, Jacob. Y la respuesta de Jacob es: heme aquí, o aquí me tienes. El camino para cumplir las promesas que Dios nos ha hecho es que rindamos nuestra voluntad al señorío de Cristo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho: heme aquí. ¿Cuántos hemos dicho eso, hermanos? Porque nosotros, aparte de ser hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y por eso el heme aquí no es una cuestión circunstancial, sino que es parte de nuestra vida cristiana. Aquí me tienes. Estoy listo para hacer tu voluntad. Vea lo que dice el versículo 3. Entonces Dios dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Jacob, no pienses que me he olvidado de la promesa que le hice a Abraham tu padre. No pienses que me he olvidado de la promesa que le hice a tu padre Isaac. Yo lo recuerdo. Y Dios no es mentiroso, mis amados hermanos. Si Dios nos ha dado una promesa, Él es fiel para cumplirla. Pero no solamente Dios le dice: oiga, yo soy Dios, el Dios de tu padre, sino que al revelarse con el nombre de Dios, yo soy Dios, Dios está diciendo: yo tengo el poder para cumplir lo que he prometido, a pesar de la circunstancia difícil que estás viviendo en este momento. Yo sé que te he prometido que serás una nación grande, aunque eres una familia pequeña. Yo sé que te he prometido que todo lo que pisó el pie de Abraham será tuyo y de tu descendencia, y yo lo voy a cumplir. Y yo también he prometido que por medio de ti, o a través de ti, serán benditas las naciones de la tierra. Pero no solamente lo recuerdo, sino que yo tengo el poder de cumplirlo, porque yo soy Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Que un hombre nos haga una promesa va a depender de sus capacidades, va a depender de sus posibilidades, va a depender de sus circunstancias, y de eso va a depender que le cumpla o no su promesa. En ocasiones, hermanos, los políticos prometen muchas cosas y prometen tantas cosas que la gente les cree. Cuando llegan a la posición de poder, se dan cuenta que toda nación o todo estado depende de una palabra que se llama presupuesto. El presupuesto general de la nación va a determinar si es posible o no cumplir las promesas que se hicieron en campaña.
porque el poder de los hombres para cumplir sus promesas es limitado, pero nuestro Dios no tiene límite porque no depende de nada ni de nadie. Él depende de que es el gran yo soy. Si Dios te ha dado una promesa, Él no necesita de nadie para cumplirla. Él es autosuficiente, ni siquiera nos necesita a nosotros. Entonces el Señor le dice: yo soy el que va a cumplir. Versículo 3: no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Oiga, hermano, Dios hace promesas, pero la manera y la forma en que Él va a cumplir dichas promesas son sorprendentes. En esta época, Egipto era la potencia mundial de la época. Era la nación más poderosa de aquel entonces. Pero ¿qué es lo que Dios les está diciendo a esta pequeña familia, a este pequeño clan? Yo los voy a hacer ahí en Egipto una gran nación. Eso sería tanto como que Dios le dijera a nuestra diáspora en Estados Unidos: de ustedes yo voy a hacer una nación poderosa ahí en Estados Unidos. Ustedes van a ser líderes en Estados Unidos. Ustedes van a ser más grandes que los norteamericanos. Eso sería. Eso no tiene sentido. Eso no hace sentido, especialmente si comparamos lo pequeñito que era la familia de Jacob yendo a Egipto frente a la grandeza de los egipcios. Pero nuevamente, Dios es capaz de hacernos grande entre los grandes. Tal vez usted llega a un empleo y usted tiene el síndrome del pollito comprado. Cuando usted quizás llega y es nuevo, usted dice: yo me siento como pollo comprado acá, porque usted está rodeado quizás de gente que ya tiene más experiencia, gente que tiene más antigüedad, o inclusive gente que tiene más preparación que usted. La exaltación y lo que Dios hará con usted y a través de usted no es, hermanos y hermanas, por lo que usted tiene, es porque Dios camina con usted a su lado, aquel que ha prometido que cumplirá su promesa en usted. Por eso, ¿cómo se ve a usted mismo? Usted puede verse quizás como una poca cosa por su falta de preparación, a lo mejor quizás porque no tiene todas las calificaciones que otros tienen. Y Jacob también iba a Egipto como pollito comprado. Pero el Señor le tiene que recordar a Jacob y le dice: Jacob, yo te voy a hacer grande en medio de los grandes. Yo te voy a bendecir ahí, en medio de esos tiburones y lagartos que hay en Egipto. Porque, hermanos, Egipto era un mercado voraz, era un mercado agresivo. Pero ¿qué era lo que engrandecía o qué era lo que iba a engrandecer a Jacob y su familia? Lo que iba a engrandecer a Jacob y su familia es porque ahí dice, verso 4, y de eso tenemos que nosotros asegurarnos: yo descenderé contigo a Egipto. El éxito de nuestra grandeza no es que nos apadrine una persona con cuello en la oficina. El éxito de nuestro proyecto no consiste en que tengamos buenos financistas.
El éxito de nuestro proyecto tampoco consiste que tengamos los recursos suficientes para echarlos a andar. El éxito de nuestros proyectos, el éxito de las promesas que tenemos, es que Dios camine con nosotros a nuestro lado, mis amados hermanos. Asegúrese que Dios camine con usted. Por eso es que lo primero que hizo Jacob es pedir dirección. Señor, ¿vas conmigo? Démosle, le dijo. Vamos, yo voy contigo. Pero inmediatamente surge la pregunta: Señor, pero no le dijiste a mi abuelo Abraham que todo lo que pisara la planta de su pie sería nuestro, de mis hijos. Mire lo que dice el verso 4: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Yo te voy a hacer volver, Jacob. Tú tranquilo, porque vas a regresar a la tierra de la promesa. Oiga lo que Dios está diciendo: yo voy a cumplir mi palabra, la voy a cumplir, pero primero te voy a hacer grande entre los grandes. Hermanos, seguramente hay muchas contrariedades en nuestra vida, signos que nos hacen ver pequeños, momentos difíciles en donde la prueba parece ahogar las promesas que Él nos ha hecho. Pero a pesar de que las situaciones sean bastante difíciles y conflictivas, en algo tenemos que descansar, y es que Dios es veraz y Él no miente. Descansar en la verdad de Dios implica que mi confianza absoluta está solamente en su poder y en su sabiduría. Lo que Dios dispone para nosotros es lo mejor para nuestras vidas. Lo que Dios dispone para nuestras vidas es lo que finalmente va a fructificar. Y por eso es que más adelante el Señor le dice, verso 5: Jacob salió de Beerseba, y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Quiero que note un detalle bastante interesante. Dios está enviando a Faraón. Le está enviando por medio de Faraón carros para que lleven a Jacob y su familia a la tierra de Egipto. Y ese no es un detalle menor, porque esos mismos carros que ahora están llevando a Jacob y su familia a Egipto van a ser los mismos carros que más adelante van a perseguirlos cuando ellos se encuentren frente al Mar Rojo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios es capaz de utilizar al mismo diablo para bendecir a su pueblo. Dios es capaz de utilizar a los enemigos del pueblo de Dios para facilitarle el camino a su pueblo. Por eso no se sorprenda que Dios utilice al impío de su jefe para bendecirlo a usted. Por eso no se sorprenda que Dios es capaz de bendecir al impío de su vecino para bendecirlo a usted. Porque Dios es capaz de utilizar hasta el mismo diablo. El diablo es el perro faldero de Dios que le hace los mandados. Amén, hermanos. Por eso no tengamos ningún temor. Puede ser que incluso existan personas que amenacen con hacer quebrar su negocio. Puede ser que existan personas incluso que traten la manera de boicotearle su familia. No se preocupe. Esa gente que amenaza su estabilidad es la misma gente que Dios puede utilizar para su propia bendición. Amén, hermanos. Dice más, verso 6: también tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos
y los hijos de sus hijos, y sus hijas, y las hijas de sus hijos. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Note que Jacob no está dejando nada en Canaán. Note que Jacob no está diciéndole a su familia: miren, hijos, 6 de ustedes se van a quedar aquí en Canaán cuidando la parcelita de tierra, y 6 se van a ir conmigo a la tierra de Egipto. Jacob no está haciendo eso. Jacob se está llevando a toda su familia, a toda su descendencia. Dios quiere bendecir la totalidad de la familia de Jacob. Pero el primer paso para que nuestras familias sean bendecidas y herederas de la promesa de Dios es que aprendamos a obedecer a Dios. Obediencia es lo que Dios más ama de nosotros. Creo que una de las cosas que más honran a Dios es que en el momento en el que tenemos fe para creer a sus promesas, dispongamos nuestras manos y nuestros pies para hacer su voluntad. Y eso fue precisamente lo que hizo Jacob. Jacob, hermanos, se encaminó hacia Egipto, pero todavía quedaba algo pendiente. Está bien, Señor, me has dado la promesa a través de mi abuelo Abraham, que todo lo que pisare la planta de su pie sería nuestro. Tú me has prometido que vamos a regresar a Canaán. Lo segundo, tú le prometiste a Abraham que harías de su descendencia una nación grande. Tú me estás diciendo que yendo a Egipto, tú me vas a multiplicar y me harás grande en medio de esa nación. Pero todavía queda algo pendiente, Señor. ¿Cómo vamos a ser de bendición nosotros a las demás naciones de la tierra, siendo que nosotros tenemos necesidad de Egipto en estos momentos de hambre? Nosotros no le podemos dar nada a Egipto. Es más, necesitamos que Egipto nos dé alimento. Entonces, ¿cómo vamos a ser de bendición para ellos? Pero Dios, hermanos, es especialista en cumplir su palabra al pie de la letra. Vea, Jacob podía llegar quizás con una sensación de sentirse inferior, pero como Jacob ahora está obedeciendo junto a toda su familia, nos vamos a adelantar al capítulo 47, no lo leímos, del libro de Génesis, pero mire cómo Dios va a cumplir su palabra. Génesis capítulo 47, versículo, vamos a leer, versículo número 9. Quiero que vea esto. Bueno, vamos a leer incluso verso 7. José llevó también a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Jacob bendijo ¿a quién? A Faraón. ¿Que no era acaso Faraón el que tenía que bendecir a ese viejito que se estaba muriendo de hambre llamado Jacob y su familia? Pero ahora Jacob está bendiciendo a Faraón. Bueno, pero vamos a ver en qué. Verso 8. Y Faraón preguntó a Jacob, la primera pregunta: ¿cuántos años tienes? Quiero que se imagine este cuadro. Jacob era una persona que tenía en este momento 130 años. El promedio de vida de los egipcios en esta época era de 50 años. Es decir, que los que ya iban llegando a los 50 años ya estaban en la tercera edad. Si usted tiene más de 50, siéntase joven. Pero lo primero que le sorprende a Faraón es ver a Jacob. Pero la sorpresa no es que, no se imagine usted a un viejito con bastón así doblándose. No, hermanos, Jacob tenía 130 años, pero se veía robusto, se veía con fuerza. Y eso es lo que le genera impacto a Faraón. Lo primero es: ¿cuántos años tienes?
Y mire la respuesta de Jacob. A poquitos le dice: 130. 130 años. Y Jacob se sorprende. ¿Quién había revitalizado a Jacob? Porque no era que la familia de Jacob tuviera algo especial en sí mismo. ¿Sabe quién había revitalizado a Jacob y a su familia? Y eso lo vamos a ver en el libro de Éxodo, que dice la Biblia que entre más Faraón se empecinaba por cortar la descendencia de Israel, más se multiplicaban ellos. ¿Sabe quién les daba la fuerza? ¿Sabe quién les daba vigor? El mismo que lo sostiene a usted todos los días, hermano. Él es el que le da la fuerza, Él es el que le da el vigor. Es la presencia de Dios la que nos revitaliza. Pero veamos más, versículo 10, siempre del 47. Por segunda vez, Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Es un descendiente de Abraham el que está bendiciendo a Egipto. Es el que está bendiciendo al mismo Faraón. Le voy a decir algo. Cuando usted camina en obediencia con Dios, usted es de bendición para los que le rodean. A su jefe le conviene tener cristianos obedientes. A su vecindario le conviene tener cristianos obedientes, porque por medio de usted Dios bendice a quienes le rodean. Ahora, caso contrario, si usted es desobediente, usted no va a traer bendición a ese lugar. Le va a pasar las de Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Se embarcó en la dirección opuesta. Resultado: el barco sin más se destruye, la mercadería se echó a la mar, se perdió, y aún los mismos marineros corrían el peligro de perder su vida. ¿Por qué? Porque un profeta desobediente trajo tempestad a esos hombres. Pero en el caso de Jacob, un hombre obediente, un hombre que camina con Dios, trae bendición. En primer lugar, a su familia. En segundo lugar, trae bendición en su trabajo. Trae bendición en lo que hace. Por eso, hermanos, aprendamos a caminar con el Señor, para que también aquellos que nos rodean sean de bendición o puedan ser alcanzados por la bendición que Dios nos da. No es posible que toda la vida andemos en desgracia. No es posible que toda la vida seamos un mar de llanto, de malas noticias y de quejas. Porque si estamos así, o Dios nos está probando, o hay algo que no está bien en nuestra vida y que Dios está purificando. Lo que le quiero decir es esto: nuestro Dios es capaz de bendecirnos aún en la peor de las circunstancias. Dios bendijo a Jacob en medio del hambre. Dios hizo de la familia de Jacob una nación multiplicada. Dios hizo también de Jacob un canal de bendición para Faraón. Dios lo puede bendecir a usted aún en la peor circunstancia. Hay gente que para esta época del año dicen: no, ahorita en esta época del año es bien difícil encontrar trabajo. Las empresas no están contratando a nadie porque saben que ya viene el fin de año y vienen los compromisos de fin de año, y por eso no contratan a nadie. Pero su Dios, que es el Dios de Jacob, su Padre, Él, hermanos y hermanas, no depende de las circunstancias. Él depende de sí mismo, y si Dios lo quiere bendecir, lo va a bendecir con creces, porque Él ha prometido estar con usted todos los días de su vida. Dicen amén a eso. Así que si alguien te quiere ningunear y verte como el calzado de sus pies, recuerda algo: que Dios camina contigo.
que Dios camina contigo. Él te puede dar en abundancia aún en las peores de las crisis. Porque Dios también, hermanos y hermanas, al igual que como le dio promesas a Abraham, se las dio a Isaac y las cumplió en Jacob, también Dios ha dado promesas a tu vida que Él mismo se dispone a cumplir. Ustedes son un pueblo bendecido, hermanos. A usted le pueden hacer trabajitos, ya sabe de cuáles, ¿verdad? Le pueden hacer maldiciones, lo que usted quiera, pero Dios lo ha declarado pueblo bendecido, pueblo amado, pueblo en el que yo cumplo mis promesas. Le pueden cerrar las puertas en un trabajo por una injusticia, pero Dios le va a abrir grandes. Le pueden dar la espalda a su familia, pero Dios le ha dado una gran familia en la familia de Dios. Le pueden, hermanos y hermanas, quizás ver como poca cosa, pero luego también esos que lo vieron a usted como nada, lo van a ver como Dios lo ha enaltecido, porque aquel que se humilla, Dios lo enaltece. Ese es el Dios que camina con usted. Así que si las circunstancias hoy son difíciles, solo recuerde las promesas. Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios nos ha dicho esta mañana. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, queremos agradecer al Señor porque Él ha hecho promesas grandes en nuestra vida. Promesas de bendición, que Él las va a cumplir. Y Él no depende de las circunstancias ni de los seres humanos, Él depende de sí mismo. Pero antes de orar, hermanos, esta mañana quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar. O levante su mano en señal que usted desea dar este paso. Venga, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie o levante su mano. Venga. Permítale al Señor cumplir lo que ha prometido. Que si creemos en Él, Él es capaz de limpiar y perdonar nuestros pecados. ¿Habrá alguien esta mañana? Póngase en pie. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere que sus pecados sean perdonados? ¿Hay alguien? Camine, quiero orar por usted. ¿Usted quiere reconciliarse con el Señor? También póngase en pie. Jacob tenía muchas dudas, pero Dios le recordó las promesas que había hecho a su padre Abraham. Y en esas circunstancias difíciles Dios bendijo a Jacob. También el Señor es capaz de bendecirlo a usted en la peor de las circunstancias. ¿Habrá alguien? Nunca me has dejado. Venga, quiero orar por usted. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Hágalo. Es una decisión personal. Vamos a orar, hermanos, pero quiero orar por ustedes que son un pueblo bendecido por el Señor. Pónganse en pie, hermanos. Dios va a cumplir las promesas que ha hecho en su vida. Créale al Señor. Pongámonos todos de pie y cantemos este coro. Estoy confiando
en el Señor, confiando en sus promesas, confiando que Él estará con nosotros. Digámosle al Señor: Señor, en ti. Oiga esto: tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. recuerde esto: nunca me has dejado, y aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. puedo descansar, puedo descansar, Puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Oiga, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar. descansa en Él, hijo mío. Puedo descansar. Descansa en Él, hija del Señor. Y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Levante sus manos al cielo, vamos a orar, porque Dios va a cumplir su promesa en usted, en su familia, en su descendencia, en lo que hace. Él ha declarado bendiciones abundantes sobre usted. Solo asegúrese de que camine con el Señor. Padre que estás en los cielos, aquí está tu pueblo, Señor. Lo has declarado un pueblo bendecido. Lo has declarado un pueblo bendecido. Yo te pido, Señor, que cumplas la promesa que tú has hecho, porque sabemos que descansamos en tu fidelidad, descansamos en tu palabra, descansamos, Señor, en que tú no mientes, en que para ti no hay nada imposible. Descansamos en que tú puedes sanar al enfermo, descansamos en que tú puedes proveer al necesitado, descansamos en que tú puedes fortalecer al débil, descansamos, Señor, en que tú puedes multiplicar al pequeño. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob es nuestro Dios. Es el Dios al que servimos. Es el Dios que camina con nosotros. Es el Dios que camina contigo, manada pequeña. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado. Dios no ha dejado que tu pie tropiece en piedra, porque su poder y su fidelidad es grande. Eres un pueblo bendecido. Él te hará florecer, te hará fructificar aún en el desierto. El Señor es capaz de abrir camino donde otros dijeron que ya no había, porque contigo camina el poderoso de Israel. Contigo camina el Dios
de los ejércitos celestiales y ha derramado su bendición sobre ti. Esta mañana el Señor los abraza a ustedes con una bendición de lo alto, una bendición que ni tus enemigos, ni principados, ni potestades podrán arrebatar de tus hijos, podrán arrebatar de tu familia, porque Dios camina contigo. Dios camina contigo. Él no te ha dejado ni te dejará. El Señor camina contigo y te dará la victoria. Toma la victoria esta mañana. Toma la victoria esta mañana. Levanta tus manos. Toma la victoria esta mañana. Esta victoria es tuya esta mañana. Esa victoria sobre la enfermedad, esa victoria sobre la escasez, esa victoria en tu familia. Esta mañana es una mañana de bendición, es una mañana de prosperidad para su pueblo. Dios está caminando con nosotros. Por eso, hermanos, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Agradézcale al Señor porque Dios le ha dado la victoria. Vamos, déselo fuerte, déselo fuerte. Alabe al Señor, alabe al Señor por la victoria que le ha dado. Hagamos fiesta en honor al Señor. Amén. Y a su nombre. Amén, hermanos. Hemos llegado ya a la parte final de este servicio, hermanos. Solamente vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Oremos. Padre, gracias porque nos permites ser parte del engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. Bendice, Señor, las aportaciones que con sencillez y gratitud trae tu pueblo para el engrandecimiento de tu reino acá en la tierra. Señor amado, gracias porque a través de los diezmos y ofrendas es que tu obra sigue caminando. Gracias, Padre. Multiplica el pan, multiplica el trabajo, multiplica lo que hagan tus hijos, Señor. Bendícelos, prospéralos en todo, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo sé que esta mañana tú vas a abrir la compuerta de los cielos y vas a derramar bendiciones. Sé que tú lo vas a hacer. Tu pueblo, Señor amado, da en pequeño lo que tiene. Su medida es corta, su fuerza es débil, Señor. Pero sabemos, Señor amado, que tú puedes, Señor amado, bendecir. Y esta mañana tú vas a cumplir tu palabra. Tú vas a cumplir tu palabra que dice: probadme ahora en esto, probadme ahora en esto. Y ahora tu pueblo lo hace, Señor amado, creyendo a tu palabra. Bendícelos en gran manera. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y cantamos al Señor mientras ofrendamos.